¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía literaria de Eduardo Mendoza. Este gran escritor realmente ha destacado en el ámbito literario español e internacional con numerosas novelas y realmente tiene un estilo magnífico, un estilo muy cuidado, culto podría decir, y también a la vez irónico, etc. En este vídeo trataré de cuestiones relacionadas con la forma de escribir de Eduardo Mendoza y me parece que puede ser muy interesante. Primero decir que Eduardo Mendoza Garriga nació en Barcelona en 1943, es sin lugar a dudas uno de los autores más destacados de la narrativa española contemporánea y su obra combina de forma excepcional el humor, la crítica social, la parodia de los géneros literarios y una sensibilidad también muy particular hacia el devenir histórico, político y cultural de España, especialmente de su ciudad natal, Barcelona. A lo largo de este vídeo trataré de algunas cuestiones relativas a su producción literaria desde una perspectiva filosófica y hay que decir que desarrolló una filosofía literaria singular, profundamente irónica, lúcida y filosóficamente se puede decir que escéptica, que se expresa con un estilo inconfundible en el que conviven la elegancia formal, la sátira, el absurdo y la reflexión existencial. Por lo tanto, su literatura es muy filosófica. Hablar de la filosofía literaria de Mendoza, además, no es solo decir cosas de su forma de narrar, sino de su forma también de pensar el mundo. En su universo narrativo, el absurdo y lo cómico no son simples recursos estéticos o lúdicos, sino estrategias para desenmascarar las convenciones sociales, las pretensiones ideológicas y las estructuras de poder que atraviesan realmente la vida actual. Su mirada se puede decir que es la del escéptico que ha leído a los grandes filósofos, pero también a los grandes humoristas. La risa mendociana, por tanto, es inteligente, amarga a veces, luminosa otras, pero siempre crítica. Y en este aspecto hay que decir que el humor se puede entender como risa y escepticismo, o filosofía de la risa y del escepticismo. Mendoza ha sostenido en múltiples entrevistas que el humor es una forma de conocimiento y esta afirmación, que podría parecer una cosa extemporánea, una boutade, como se suele decir, encierra una profunda concepción del arte de narrar como acto de resistencia frente a la seriedad impostada del mundo. La risa no es para Mendoza una evasión, sino una vía de acceso a la verdad. En este sentido, su humor se inscribe en la tradición filosófica del escepticismo y del relativismo, que encuentra además en Cervantes su gran modelo literario. En este aspecto también hay que decir que Don Quijote podemos decir que es el arquetipo del desajuste entre la realidad y la representación. Es uno de los referentes, sin duda, más evidentes de la narrativa mendociana. Como Cervantes, Mendoza explora también las paradojas de la identidad, del conflicto entre lo que creemos ser y lo que somos, entre lo que narramos y lo que vivimos, y su famoso detective sin nombre, protagonista de varias de sus novelas, entre ellas El misterio de la cripta embrujada, El laberinto de las aceitunas, La aventura del tocador de señoras y El enredo de la bolsa y la vida, es un heredero directo del caballero manchego, un personaje marginal, desquiciado, que se enfrenta al mundo desde el absurdo y al hacerlo realmente lo desenmascara. En ese sentido se puede afirmar que la filosofía de Mendoza parte de una premisa fundamental, filosofía literaria me refiero: la realidad no tiene sentido. En este mundo sin sentido, solo la ironía permite seguir adelante. Sus personajes, además, no son héroes, sino antihéroes. No buscan la verdad, sino que tropiezan con ella entre equívocos, disparates y situaciones ridículas. Esta visión o interpretación del mundo, que podría parecer nihilista, es en realidad profundamente humanista. En la fragilidad de lo cómico, Mendoza encuentra también una forma de compasión, una manera de acercarse también a la condición humana,
sin solemnidad, pero con respeto. Y a todo esto pues hay que añadir que la ciudad es entendida como escenario metafísico, y en ese sentido uno de los elementos más constantes en la obra de Mendoza es precisamente la ciudad de Barcelona. No es una simple ambientación de sus novelas, sino un verdadero personaje en sí mismo. Barcelona es el espejo cambiante en el que se reflejan también las transformaciones históricas, políticas y culturales de España. Y desde la posguerra, por ejemplo, hasta la transición democrática, desde los años del desarrollismo hasta el cosmopolitismo del siglo XXI, Mendoza indudablemente ha narrado la metamorfosis urbana y simbólica de su ciudad, con una mezcla o una combinación de amor y desencanto. Y en ese sentido, esto aparece en novelas como La ciudad de los prodigios, de 1986, o Riña de gatos, que pues también pues en estas obras se observa claramente esta concepción de la ciudad como lugar de la historia y del mito. En La ciudad, por ejemplo, de los prodigios, se puede decir que Barcelona aparece como un espacio de promesas y fraudes, de esplendor ilusorio y miseria real, de progreso y también de corrupción, tanto económica como política, etc. Es una ciudad barroca, contradictoria, que funciona como metáfora de la modernidad. En ella el protagonista, Onofre Bouvila, encarna al hombre moderno, ambicioso y también desarraigado. En ese sentido, también manipulador, capaz de todo por ascender socialmente. El estilo de Mendoza en esta obra es particularmente cuidado, con una estructura que remite al realismo decimonónico, pero salpicado de ironía y guiños paródicos que desestabilizan la épica tradicional del ascenso social. En ese aspecto, pues efectivamente, la ciudad en Mendoza no es solo un espacio físico, sino también un territorio ontológico. Es donde se cruzan los discursos sobre la vida, donde se manifiestan las tensiones entre lo individual y lo colectivo, entre el pasado y el presente, entre la apariencia y la verdad. La ciudad es el teatro del mundo y sus habitantes actores más o menos conscientes de una comedia social que a menudo roza lo grotesco. Y esto pues es muy de destacar en su escritura. El estilo, por tanto, como construcción irónica de la realidad. Y además hay que decir que el estilo de Eduardo Mendoza es uno de los más reconocibles de la narrativa actual española. Su prosa combina la precisión léxica, el ritmo narrativo eficaz y una capacidad casi musical para alternar registros desde lo culto a lo vulgar, desde lo técnico a lo coloquial. Esta variedad de registros a la hora de escribir no es un mero juego estilístico, sino una estrategia discursiva que refleja la heterogeneidad de la realidad y la pluralidad también de las voces que la habitan. Y esto también hay que destacarlo y mencionarlo. Mendoza domina, como pocos, el arte del pastiche. En sus novelas es frecuente la parodia de géneros, la novela negra, la novela histórica, el folletín, el relato de ciencia ficción, el thriller político, pero su parodia no es burla, sino en realidad homenaje crítico. Al imitar los códigos de un género, los expone y los subvierte, los cambia, revelando sus limitaciones y también, de alguna manera, su potencial expresivo. Esta actitud metagenérica se traduce en un estilo narrativo que está siempre en tensión entre la forma y su cuestionamiento, entre la convención, se podría decir, y la ruptura. Además de todo esto, también hay que señalar que la voz narrativa en Mendoza suele adoptar una distancia irónica respecto a lo narrado. Esta distancia se manifiesta tanto en la elección del léxico por parte de este autor, como en la construcción de las escenas, en la manera en que los personajes hablan y se relacionan. El uso del lenguaje, por tanto, es para Mendoza una forma de crítica cultural. La grandilocuencia, por ejemplo,
el tecnicismo, la jerga institucional o la retórica política son desenmascaradas mediante el humor, mediante la ironía, mostrándose como formas vacías de poder simbólico. Y también hay que indicar que en sus novelas, protagonizadas por el detective sin nombre, por ejemplo, el estilo se vuelve deliberadamente, podríamos decir, inverosímil, en una mezcla de expresiones cultísimas, frases hechas, barbarismos y juegos de palabras que descolocan al lector. Este efecto cómico no es solo divertido, sino profundamente filosófico, al mostrar el sinsentido del lenguaje cuando se toma demasiado en serio. En este aspecto, Mendoza nos invita a desconfiar de las palabras solemnes y a buscar una verdad más modesta, más ambigua y sobre todo más humana, más humanizada, podríamos decir. La parodia, por tanto, entendida como crítica cultural, y en este aspecto él considera que la parodia es clave y por eso ocupa un lugar central en la obra de Mendoza, pero no se trata solo de un recurso literario, sino de una herramienta de crítica cultural. En la literatura de Mendoza, la parodia sirve para desmitificar los discursos hegemónicos, para relativizar las ideologías dominantes y también para desmontar los relatos que intentan imponer una visión única del mundo. En ese aspecto se muestra como pluricultural, con un pluralismo cultural muy evidente. En Sin Noticias de Gurb, por ejemplo, una de sus obras más populares, Mendoza recurre a la ciencia ficción para ofrecer una sátira aguda de la sociedad contemporánea. El protagonista de esta novela, un extraterrestre que busca a su compañero perdido en la Barcelona preolímpica, observa con asombro y también con confusión los comportamientos humanos. Este dispositivo narrativo permite a Mendoza también explorar los absurdos de la vida cotidiana, desde el consumismo desaforado hasta la burocracia, desde la hipocresía social hasta la banalización de la cultura. El humor aquí es tan tierno como, por otra parte, implacable. El extraterrestre realmente no entiende a los humanos, pero el lector sí. Y en esa distancia cómica se revela también la extrañeza de nuestra propia existencia. Y, por lo tanto, podemos decir que la parodia también aparece en su tratamiento de la historia. En Riña de gatos, pues realmente Mendoza se adentra en los prolegómenos de la Guerra Civil Española, pero lo hace con un tono irreverente, mezclando pues la documentación rigurosa con la que inventa pues la trama, los personajes, pero también hay un análisis político con un enredo folletinesco. La historia se convierte en un campo de ficción, pero una ficción que interpela al presente, que pregunta al presente, que desestabiliza las versiones oficiales, que obliga a pensar y a repensar. Por tanto, se puede hablar de filosofía absurdo en la obra literaria de Eduardo Mendoza, El detective sin nombre como figura trágico-cómica, por ejemplo. La serie protagonizada por el detective sin nombre es quizá la más emblemática de la filosofía literaria de Mendoza. Este personaje interno de un manicomio, sin cualificación aparente, con un lenguaje delirante y una lógica caprichosa, es una creación literaria de una riqueza excepcional. En él se cruzan el bufón shakespeariano, el loco de Erasmo, el antihéroe moderno y el sabio socrático, porque en su aparente estupidez el detective dice verdades que otros no ven. Además, en su desvarío revela el absurdo de la normalidad. Y pues todo esto realmente supone que este personaje permite a Mendoza la exploración con humor y melancolía de los límites de la racionalidad humana, la fragilidad de las instituciones, la porosidad entre la locura y la cordura, y el estilo con que narra sus peripecias, un estilo saturado, barroco,
hiperbólico es parte esencial también de su carácter. El lenguaje, por tanto, se convierte en expresión de su mundo interior, un mundo donde las convenciones sociales se invierten y el caos se vuelve sistema. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.